Hola amigos, bienvenidos al podcast de Josué Ángel Cayobani de la Universidad Adventista de Bolivia. Junto a mí me acompañan nuestro querido amigo Rubén Mamani Colque, nuestro querido amigo Luis Vidal Anguela Canelas y nuestra querida amiga Fresia Tamara Bonifaz Quispe. Bienvenidos chicos. En este podcast vamos a ver lo que realmente es una controversia, ¿no? en la población, y queremos saber respecto al caso Finza. ¿Nos podrían contar un poco de su historia, amigos? Bueno, el caso Finza es uno de los casos de estafa piramidal que más ha intrigado a la población boliviana y más que todo a el sector de mineros reubicados de estos años que solo venían a probar suerte a Cochabamba, pero como vemos se han topado con un tal Nelson Arévalo que les ha quitado gran parte de su plata. ¿Puedes decirnos algo más, Fresia? Continuando con lo que comentabas, querido Lucho, pues tenemos... Este señor hacía lo que quería con el dinero de la población, tanto que hacía fiestas, organizaba eventos y regalaba dinero por montón. Todos al principio lo consideraban como una persona buena, porque siempre les andaba dando dinero a los demás. Pero claro, tendrías que ser familiar de ellos para que recibas tal recompensa, etcétera. Pero continuando con lo que comentabas, este caso fue devastador para muchas familias acá en Cochabamba, pues al perder el dinero, al perder su dinero, su patrimonio y su capital en algunas ocasiones, las personas no veían otra opción más que suicidarse, matarse, y eso fue una tragedia a nivel nacional, porque no solo de Cochabamba, sino que también jalaban personas de diferentes lugares. Por ejemplo, ellos eran orureños que decían que se vinieron aquí a Cochabamba, entonces también jalaba clientes para esto de esa estafa. Eso no se hace. Oh, qué interesante información, Fresia. Ya estás también, se te ve molesta por la situación que ha pasado. ¿Has tenido algún familiar, supongo, que ha pasado por lo mismo o nada? Bueno, ella no, pero yo sí. Un tío que, como les decía, por la reubicación se vino aquí a Cochabamba. Con parte de su plata se compró un terreno y dijo, lo colocaré a nombre de Finza, porque me hablaron mucho de ese señor. Dice que sus intereses eran súper, que ganaba harta plata. Y no, pues le metió la mitad de su plata, de toda su plata ahí. Pero al poco tiempo se descubrió que era toda una farsa. Murió Nelson Arévalo, no se sabe cómo. Algunos dicen que no es verdad. Pero él, sin plata, con un terreno, lo vendió y se devolvió a mi pueblo. Uy, no. Una preguntita así especial, y me hablabas de un nombre. ¿Quién es Nelson Arévalo? Fresia, ¿tienes alguna idea? ¿Cómo que no? Lucho. Según me dijo, Nelson Arévalo era pues un pillo, un hombre con mentalidad de tiburón. Miércoles. Que te atraía como no sé qué, dice. Papi. Como le decía, como el espantaviejas, él era el atrae viejas. Como todo, pero él dice que tenía 2 hermanos y uno era su mano derecha, no me acuerdo cuál es, pero con él siempre trabajaba. Y tenía unos 8 hermanos más o 10, no me acuerdo mucho del tema. ¿Y saben si sus hermanos estaban involucrados en esto? Pues claramente estaba involucrada toda su familia, porque no solo su familia, también eran sus amigos, personas externas, porque eso no solo lo hace una persona, eso ya estaba planificado. Pero, a ver, entrándonos más en el tema,
A finales de los años 80, cuando en el país empezaron a ser aplicados los reajustes económicos de filosofía neoliberal, había un clima ideal para el surgimiento de las financieras al margen de las reglas de juego. Miles de relocalizados mineros, despedidos por el último gobierno movimentista de Paz Extensora, llegaron a Cochabamba, ilusionados con invertir sus pequeños ahorros, frutos de su indemnización, y pues cayeron en esto de la estafa, porque era un punto clave, algo específico que... ¡Ay, mira un gato! Continuando. Muy... ¡Ay, perdón! Gracias por responder las preguntas. Ahorita nuestro amigo Lucho se distrajo con el gato. Bueno, volviendo al tema, vengo con la siguiente preguntita para ustedes, mis amigos. No está distrayendo harto el gato. Bueno, ¿qué les prometía pues este señor que es Nelson Arévalo, y cómo atrapaba a la gente? Queremos saber, así como población, qué es lo que tenía de atractivo, se podría decir, lo que es Finsa. No, pues te prometía demasiadas cosas. Te prometía que tu plata iba a crecer como no sé qué, porque sus intereses eran demasiado altos. Incluso llegaron a sortear una avioneta como premio principal. No puede ser esto. Nosotros aquí por un canastón nos estamos sacando la miércoles. Uy, no. Imagínate con un avión, che. No. Y no sabemos qué ha pasado con el avión. El sorteo se hará realizado, ¿no? Pero la cuestión, esa estafa sí fue demasiado grande. Oh, muy interesante dato. Esto nos abarca la siguiente pregunta, y es que... Bueno, la siguiente pregunta va en... ¿saben, chicos, si Finsa solo era Finsa o han participado otras empresas? Yo sé. A ver, Fresi. También estaban unidas las empresas de Multiactiva, Orcobol, Vial, Impact y Cobol. Esas empresas más congeniaban con Finsa para atraer personas, y sus porcentajes eran tan elevados porque ofrecían del 6 al 10%, pero mensual, y eso es algo que no se puede creer, y todos lo creyeron. Vaya dato perturbador. Chicos, tengo otra preguntita. ¿Cómo es que la gente empezó a desconfiar de Finsa? ¿Cómo es que en un futuro se dieron cuenta de que Finsa no era, digamos, algo rentable, se puede decir? Pero más que todo la desconfianza, ¿cómo inició? Bueno, te voy a dar un dato bien importante. El 7 de febrero del 91 se encuentra en propiedad de García Fallado. Encontraron sustancias ilegales en una de las avionetas de la propiedad que tenía la propiedad Finsa. En este caso de Nelson Arévalo, y es por eso que la gente comienza a dudar sobre sobre lo legal que era la empresa, y es por eso que empiezan a dudar si era buena idea colocar sus ahorros a la inmobiliaria Finsa. Oh, vaya dato interesante. Fresia, ¿tienes algo que acotar? Sí, tras las intervenciones. No tienes. Bueno, yo imagino que ha debido de ser así por algunos otros problemas, y a veces perdemos, ¿no?, la confianza con cosas simples, pero esto sí que era grande, me imagino. Ha debido ser algo en masa, ha debido estar en los noticieros, y esto ha debido de cambiar la mentalidad de muchas personas, aunque me imagino que otras pues han debido de seguir reteniendo su dinero, porque miren, estamos hablando de cantidades grandes, de intereses altos. Ya. Y muchachos, ¿qué pasó después de eso? Después de que lo hayan pillado en su avioneta, ¿qué es lo que sucedió en la población? Pues lo lógico, los intervinieron a los hermanos Arévalos, fueron procesados y la inmobiliaria claramente fue cerrada.
Pero a todo esto el presidente de Finsa, o sea, Nelson Arévalo, huye del país y se va a Brasil para evitar su detención. Y los miles de prestamistas comenzaron a salir por las calles a defenderlos. O sea, les estaban dañando, les estaban robando su dinero, pero aún así la gente salía, hacían huelgas, marchas y hacían hasta crucifixiones, por así decirlo, de los prestatarios. Era un escenario, o sea, los defendían. A ver, Lucho, dinos más. Pero, Francia, ten en cuenta que eran 11 años que venía trabajando Finsa. Eran 11 años de confianza. La población confiaba en él. Nunca pensaron que les iba a estafar de gran forma. Incluso fue recibido cuando volvió a Brasil. Nelson Arévalo fue recibido como presidente, como un futbolista, como si estuvieran bajándole a Messi del avión. Por favor, ¿qué confianza tenían en este hombre? No, yo me imagino, ¿no? Es que era un muy buen orador, porque los volvía a hacer soñar. Hasta donde sabemos en la historia, los volvía a hacer soñar y volvieron a caer. Pero, ay, solo recordarlo ya me da más rabia, porque muy aparte de que los defendieron, el personal, claro, ya empieza a existir una confabulación entre los, el personal, más de 60 personas que trabajaban ahí estaban, creo que con la misma filosofía, ¿no? De Nelson Arévalo. Exacto. Y ya, después de un tiempo, como todo llega a su fin, las personas empiezan a desconfiar y quieren sacar su dinero, pero hasta los mismos funcionarios les dan cuentos chinos, miles y miles de historias para no devolver su dinero. Y es irritante saber eso. Wow, vaya, esa información muy relevante, se podría decir, que hasta el mismo personal está involucrado, y la verdad que feo, ¿no? Que la misma gente te engañe y quieran sacarte otras cosas. Y muchachos, ¿qué pasó con Nelson Arévalo? En sí, ¿cómo terminó ya al final? Nelson Arévalo gastaba el dinero sin medida en fiestas, bebidas y mujeres. Tenía oficinas en Cochabamba, Quillacollo y Oruro. Nelson Arévalo contrató un sicario para fingir su muerte. Aún no se sabe cómo murió, porque hay varias hipótesis. Después de la supuesta muerte, los candidatos a la presidencia empezaron a decir que devolverían el capital perdido de su dinero sin los intereses. Como había más de 50,000 estafados, empezaron a votar por el MNR. Pero sin embargo, después de ser instalados en el poder, el flamante presidente y sus partidarios se olvidaron completamente de su promesa. Una vez más, los afligidos prestamistas resultaron estafados. Bueno, pues como sabemos, a sus hermanos los aprendieron y le dieron una condena de 10 años que ya acabó hace tiempo. Y a Nelson Arévalo se lo asesinó o se suicidó. Nadie sabe qué pasó en ese caso, y algunas personas, algunos cuentos urbanos, se dice que sigue vivo y que es posible que esté estafando a más gente. Eso sería todo. O sea que puede seguir vivo entonces, ¿no? Esa es ahorita la gran incógnita, la duda que todo el mundo tiene. Sí, porque lo encontraron en la madrugada, pero en su propio auto. Y como podrás ver, existían muchas personas que ya lo odiaban por las estafas que ha hecho. Y también ¿qué fecha era? El 30 de septiembre de el mismo año del 91 lo encuentran en su auto, muerto. Nadie sabe qué pasó. No sé, algunos dicen que igual le pagaron a alguien para que lo mate, otros dicen que sigue vivo. Eso se quedó como una incógnita en todo esto. Y muchachos, ya terminando nuestro podcast, ¿cuánto dinero se perdió en esto que es la gran estafa? Se dice
parece que más de 56 millones de dólares, pero ¿qué crees que haya pasado con eso? Algunos comentan de que ese dinero fue depositado en cuentas extranjeras y los mismos hermanos Arévalos, como tenían plata y ya entraron a la cárcel, tenían ciertos lujos, por ejemplo, salir a fiestas, a puertas cerradas, pero eso ya es algo normal, creo, en nuestro país por todos estos políticos corruptos que existen en el mundo mundial. Es decir, que el gobierno tal vez haya estado implicado también con esto de la corrupción, ¿no? Qué mal, de verdad. Y creo que ahora está peor. Y si es que este señor está vivo, entonces, ¿será que estará ocupando un cargo en el gobierno? No sabemos. ¿Qué tienes algo que decir, Lucho? El proceso de cambio nunca fue bueno. El país sigue andando con corrupción. Las personas que por ley deberían estar encarceladas sin tener ningún privilegio, gozan de dichos privilegios, teles, salidas, van con bebidas, y es demasiado. Tenemos que ser más conscientes en nuestro gobierno y en nuestra sociedad. ¡Que viva Bolivia! Qué bueno, qué bonitas palabras, Lucho. En realidad esto sí es de pensar, y esperemos que esta historia no se repita, ¿no? Como lo que está pasando también con el Banco Fácil. Y yo creo que toda esta historia, el hecho de haber vivido ya problemas, caos en un banco anteriormente, no se vuelva a repetir en la historia. Porque han pasado realmente tragedias, así se podría decir, a nivel masacre. Entonces, mi querida gente, mis queridos amigos, nos quedamos con esta información. Gracias por participar, Fresia. Gracias por participar, Lucho. Nos vemos en el siguiente podcast con más información. Hasta luego. Adiós. ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva!